Bienvenidos a otro episodio de nuestro programa Inteligencia Natural con nuestros panelistas y la invitada del día de hoy, Alejandra Tello. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Naturales, nuestra facultad, y también, bueno, obviamente investigadora, por supuesto, destacada, y también, en este caso, directora de formación continua de la universidad. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros, Alejandra, y vamos a hablar hoy día de muchas cosas verdes. Vamos a hablar de sustentabilidad, ¿cierto? Primero, bueno, conocerte un poquito más, conocer cuál fue tu formación, por ejemplo, en qué trabajaste tu tesis doctoral, por ejemplo, qué te motivó desde el punto de vista no solamente científico, sino qué es lo que viste tú en la sociedad que te motivó a trabajar y dedicarte con energía a luchar por la sustentabilidad de nuestra región en particular, y bueno, este es un problema país, así que le damos la bienvenida, y nuestros panelistas, Pietro, Klaus, gracias por estar acá. Hola. ¿Puedo saludar entonces? Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado a este programa. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Espero que sea una grata conversación y que podamos ir desgranándonos a algunas interesantes preguntas y respuestas para este público que nos escucha. Y bueno, tú me preguntabas un poco sobre qué me ha motivado a lo mejor a impulsar el camino de la ciencia, ¿no? Por ahí podría partir para después contarte un poco cuál es mi trayectoria a través de lo que estudié en el doctorado y etcétera. Como para no hacer una cosa tan larga, sino que hacer un resumen sobre la historia, yo diría que esto nace como de un ímpetu infantil, porque yo creo que el científico se crea en la infancia. Y eso justamente, fíjate que te lo da muchas veces las personas que están alrededor tuyo. Y aquí yo quiero hablar un poquito de mi abuelita, fíjate, porque gracias a ella yo diría que pude tomar el camino de la ciencia. Porque cuando yo era pequeña tenía curiosidad por las cosas que ocurrían en mi entorno, como por ejemplo observar lo que estaba ocurriendo con las aves, los árboles, o iba buscando bichitos en el patio, qué sé yo, y bueno, ella me regalaba unos juguetes bien extraños para la época, debo decir. Me regalaba, qué sé yo, microscopios, o si no, siempre me fomentaba experimentos extraños como andar conectando papas con luces LED y cosas por el estilo. Entonces yo creo que de ahí nace como ese interés, o ese fomentar de la ciencia. Después yo estudié una carrera técnica, un químico, en un colegio técnico público, ¿ya? Y ahí vino un día un doctor en química que dio una charla. Y yo me acuerdo que en esa instancia, estaría por tercero medio más o menos en este colegio técnico químico, y al observar esta charla de este científico me sucedió que me encanté de alguna manera. Escuché a este caballero y dije, oh, wow, qué interesante, me gustaría hacer eso. Y eso me instigó de alguna u otra forma que pudiera estudiar química, una licenciatura en química específicamente. Y después hice el doctorado. Hice el doctorado también en la misma línea de la química, ¿ya? Con un enfoque hacia la electroquímica, ¿ya? Entonces yo en mi tesis doctoral trabajé con síntesis electroquímica y caracterización electroquímica de nanomateriales. Y trabajé allí con nanomateriales a base de óxido de zinc. ¿Y ¿Ya? por qué este interés por los nanomateriales y la electroquímica? Bueno, porque mira, previamente, como te digo que es una suma de cosas, ¿cierto? Yo tenía este interés de observar lo invisible cuando era chica y andaba buscando entre medio de las plantas cosas. Después, en el pregrado, trabajé con nanotubos de carbono, que también eran invisibles, eran nanomateriales. Y eso de alguna manera me dio una conexión a través de mi profesor de tesis de pregrado, ¿ya? Que era físico, por cierto. Era una tesis comunada donde trabajaba con un físico y la mitad del tiempo y la otra mitad trabajaba con un químico que hacía nanopartículas. Y ahí conocí ese mundo, el mundo un poco más de los nanomateriales. Y ellos de alguna manera me contactaron con este doctorado y me dijeron, toma este foco, por aquí puede ser interesante porque hay más aplicaciones y campos para el mundo de los nanomateriales. Entonces, por ahí conecté hacia la electroquímica, porque yo antes no lo había pensado, la verdad, ¿ya?
Y antes de profundizar en eso específicamente, yo creo, para la gente que está en la casa, ¿qué son los nanomateriales? Bueno, para profundizar un poco, los nanomateriales son aproximadamente 10.000 veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano. ¿Ya? Es un material común, como imagínate un cobre, pero 10.000 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. Es decir, que está en la escala nano, que son 10 a menos 9 metros. O sea, es como 0.00000, muy chiquito. ¿Ya? Son materiales que no podemos ver con nuestros ojos porque la resolución de nuestros ojos tiene un cierto límite. Y por eso que el humano ha inventado máquinas como los microscopios para poder observar más allá, hacia ese mundo invisible, que en el fondo es como parte de lo que engrana o hace que este mundo sea lo que es o lo que podemos ver, tocar y palpar. ¿Y de allí la conexión con la electroquímica? Y de ahí la conexión con la electroquímica se va dando porque, como te digo yo, en primera instancia, por recomendación me dicen, mira, este doctorado es bueno, esta línea de investigación, este laboratorio es bueno, podrías a lo mejor enfocarte por allá, tenemos colaboraciones, habían colaboraciones con estos profesores. Entonces yo ya me voy a esa línea y conozco ahí la electroquímica. Y yo ahí en ese momento no tenía mucha experiencia en la electroquímica, no sabía la importancia que podía tener, pero en ese momento empecé a entender, empecé a aprender que la electroquímica trabaja con electricidad de las reacciones químicas y que allí también hay un mundo muy interesante porque está la energía. Y la energía también es algo que sustenta el mundo. Entonces, por ese lado también me empezó a interesar poder conocer un poco más profundo esto de la electroquímica. O sea, parte con los materiales muy, muy pequeños, pasa a la electroquímica y de la química a la energía. Y a partir de ello, ¿por qué hago la secuencia? Y hoy en día, ¿qué estás haciendo en esa misma línea, en energía o en electroquímica o en nanomateriales? Bueno, hoy en día estoy tomando algunas iniciativas de la cual el año pasado estuve terminando un proyecto que era de hidrógeno verde y que esto es una forma aplicada de hacer ciencia y es una aplicación electroquímica, por cierto, donde se produce la electrólisis de agua, que es dividir el agua como en dos, partirla con energía, por supuesto, para poder obtener hidrógeno, que es una fuente de energía limpia que podría ser muy beneficiosa para el futuro. Pero esa es una aplicación de la electroquímica que puede o no utilizar nanomateriales. No necesariamente tiene que usar nanomateriales. Sería para modificar el electrodo que hace la electrólisis. Claro, por ejemplo, si yo quisiera mezclar nanomateriales con hidrógeno, podría, por ejemplo, fabricar electrodos a base de nanomateriales, ¿ya? Y estos electrodos van a ser en el fondo superficies que van a permitir que allí ocurra la reacción de la electrólisis y esta división de la molécula de agua. Y yo podría, tal vez, en el futuro, implementar estos electrodos modificados a base de nanomateriales, ya que aumenta su área superficial, tiene ciertos beneficios, ¿cierto? Implementarlo en electrolizadores para hacer una mayor producción, por ejemplo, de hidrógeno de manera más eficiente, por ejemplo, podría ser. Para la eficiencia sería bueno que a estos nanomateriales se les podría modificar de tal manera que fuesen también catalíticamente activos. Sí, Bajar la energía que se necesita para activar el agua para que esto se separe. Por supuesto. ¿Conseguiste algo así? Ya, pero eso más que... Porque hay varias líneas dentro de la producción, por ejemplo, de hidrógeno. Eso, más que hacer el electrodo modificado, pero más por la línea metálica, ahí lo que mencionas tú iría como la mezcla de óxidos metálicos. Porque también tú puedes obtener hidrógeno iluminando con varias formas de energía, y una de ellas es el sol. Y una puede ser iluminar con el sol un material catalítico que pueda eventualmente bajar las barreras y hacer que esto sea más eficiente, como una especie de fotocatalizador. Sí, fotocatalizador. ¿Ya? ¿Con el efecto fotoeléctrico? Con el efecto fotoeléctrico. Esa es una forma. La otra forma, digamos, de producir hidrógeno de forma aplicada, del electrólisis macro que están usando ahora la industria actual, es un proceso que a través de paneles solares, que es otro proceso. Igual está involucrado el efecto fotoeléctrico, pero es otro proceso. Entonces hay varias formas de obtención. Yo me refería más bien a la segunda, que tiene algo que se llama una sobretensión que hace falta, más energía de los principios haría falta para producir el hidrógeno.
Y esto hace de momento bastante ineficiente la producción de hidrógeno verde porque hay que gastar siempre más energía de la necesaria solamente para separar. Y ahí podías modificar quizás estos nanomateriales incorporando algún efecto catalítico O sea, para bajar requerir esta menos sobre... energía. Sí, para requerir menos exceso de energía a la hora de fabricar el hidrógeno. Sí, claro, se puede. Mira, te puedo contar que la electrólisis es un proceso antiguo, ¿cierto? Muy antiguo, Sí. puede tener como 100, más de 100 años. ¿Ya? 200 más bien. 200 más bien, sí, bien antiguo. Pero en realidad, como dices tú, era un proceso que requería tanta energía que finalmente no era viable porque económicamente no convenía, ¿ya? Pero ahora, en la actualidad, cada vez han descubierto mejores materiales para este proceso, ¿ya? Y los electrolizadores actuales son, en general, a base de electrodos que son o metálicos, o cerámicos, o una combinación, ¿ya? En el terreno de los nanomateriales y más hacia la fotocatálisis, que también es una forma de producir hidrógeno, allí, por ejemplo, tú puedes fabricar nanomateriales que pueden ser nanobarras de óxidos de zinc o nanobarras, por ejemplo, de platino, con partículas pegadas de otras cosas, por ejemplo. Entonces, sí, eventualmente yo podría tener un óxido metálico con nanopartículas metálicas encima, como decorado, como si yo te bañara con brillitos y de esa manera pudiera hacer que en O el impureza, fondo... impureza. Podrían decirse que son impurezas, pero finalmente podrían ser estas decoraciones como las que permitirían de alguna manera que estas mismas decoraciones o estas partículas le entregaran, por ejemplo, electrones a este otro material fotocatalítico para bajar las barreras energéticas. Es un poco como la dotación de los semiconductores. Los PNP, Sí, para que la barrera potencial. sí, por ejemplo, sí. Y yo ahí en ese laboratorio de electroquímica trabajé con semiconductores tipo N, ¿ya? Y eso se podían dopar con nanopartículas y tú podías, a través de esas nanopartículas en el fondo, era como un donador esa partícula, y le daba electrones a este fotocatalizador, el cual se activaba con la luz del sol. Yo un poquito más atrás, para la gente de su casa. Perdón, creo que nos estamos yendo un poco esto que sea verde, hay otro color, hidrógeno verde, hidrógeno azul, sino tiene que ver con el proceso de fabricación, el tipo de color me refiero, y conectado con esto por ejemplo, en el caso de antiguamente los diodos, o los primeros semiconductores eran de uniones de, por ejemplo, sulfuro de cadmio. Hoy en día yo desconozco si se usan todavía materiales como el cadmio o se están tratando de modificar alguna otra. Entonces, quería primero los temas de los colores para que la gente también se vea cuál es la diferencia y qué materiales, si se usan materiales que tengan alguna toxicidad o hoy en día estos nanomateriales permiten el uso de materiales más limpios. Bueno, en primera instancia el color se le ha denominado verde porque de alguna manera verde se quiere dejar como el color, digamos, de lo que es de alguna manera menos invasivo ambientalmente hablando, o es ecoamigable, por decirlo así. Y el color verde apunta de que tiene que ser obtención, sea de hidrógeno o de cualquier otra cosa. Cuando hablamos de química verde o cualquier proceso verde, se indica en el fondo que viene desde un proceso que energéticamente o químicamente no es contaminante, ¿ya? La forma de obtención, el proceso de obtención. Cuando hablamos de hidrógeno, por ejemplo, grises o azules, esas clasificaciones apuntan a que ya no viene de una energía limpia, de una energía renovable, sino que viene de una energía, por ejemplo, a base de carbón. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno se puede obtener de varias fuentes. Desde la electrólisis, si es verde, siempre y cuando la energía con que se alimenta esa electrólisis sea una energía solar, por ejemplo, ¿ya? O otro proceso, biohidrógeno desde algas, bacterias, etc., ¿ya? Pero si, por ejemplo, yo alimento el proceso desde una fuente de carbono o de una fuente de petróleo, ya no va a ser verde, Claro. eso va a ser gris. ¿Ya? A menudo incluso ni siquiera es electrólisis, sino se utiliza un proceso químico que utiliza carbón, por ejemplo, y vapor de agua. Y ahí se obtiene CO2, que luego sale a la atmósfera, más hidrógeno. Bueno, si el CO2 se va a la atmósfera, entonces... Este es hidrógeno gris. Es hidrógeno gris. Pero si tú generas, por ejemplo, hidrógeno desde gas natural o craqueo del petróleo, ¿ya? Y no liberas ese CO2 a la atmósfera, sino que lo guardas,
en alguna bombona de gases especial, ahí tú puedes denominarlo azul. Y en ese caso tú podrías tomar ese CO2 y volver a reutilizarlo en algún proceso. Y de hecho se hace. Hay algunas industrias acá en Chile que toman ese CO2 y gasifican tu agua, gasifican tu Coca-Cola Con ese CO2. con ese CO2. Sí. O también el bicarbonato se puede hacer con este CO2. Hay un proceso que se llama el proceso de Solvay, que utiliza sal, amoníaco y el CO2 de algún proceso de estos que liberan normalmente. Con esto se hace el bicarbonato, que después se toma como antiácido, por ejemplo. Antiácido. Así que es una base. Sí. Alejandra, y te quería preguntar brevemente, Pero un momento, ¿cuál es el...? Que me quedó una pregunta a mí pendiente. Ah, sí, adelante. No sé si alcanzamos en este bloque. Sí, eso está. Sí, mi pregunta era cortita, que ¿cuál era el interés por el nanomaterial? Porque claro, tú puedes tener materiales que no necesariamente están del orden de los 10 a la menos 9, como dijiste, ¿no? ¿Qué ventaja técnica, creo yo, tiene el nanomaterial? Bueno, es que Porque es caro, entiendo que un nanomaterial no es fácil de construir. Depende Depende del tipo de síntesis, hay de varias clases en realidad. Mira, la gracia del nanomaterial es que las propiedades cambian. Por ejemplo, si yo puedo tener cobre en estado macroscópico y si yo le disminuyo el tamaño ya a ese material, voy a tener propiedades diferentes, propiedades ópticas diferentes, propiedades eléctricas diferentes, lo que van a hacer en el fondo que esto sea como si fuera otra cosa. Y al ser como si fuera otra cosa, quiere decir que va a tener un valor agregado distinto y otro mundo por explorar, lo cual podría ser eventualmente una solución para algunas problemáticas que tenemos. ¿Pero es porque como están en el dominio sociedad. cuántico? ¿O Porque sigue están en siendo? el dominio cuántico. Por eso, Sí. ya. Entonces, la cuántica es la que viene ahí a dar Sí, el plus. sí. Ok, Sí. ya. Sí, porque están restringidas, bueno, pero ahí yo creo que se nos alarga un poco. No, Si eso es más quieres técnico, no, sí, por comentamos. supuesto. No, bueno, tal vez para el siguiente bloque, que es la pregunta que haga Pietro, para que cerremos el... No, era similar, era conectado a lo mismo. ¿Por qué nanomateriales era una parte y la otra, al ser tan pequeño, ya no serían inocuos para los seres humanos por el tamaño o de alguna forma igual nos pueden afectar? Hay varias discusiones al respecto de eso y algunos estudios. Y depende del tipo de material con que trabaje a esa escala. En esta escala de baja dimensionalidad, hay algunas exploraciones donde estos materiales pueden ser eventualmente tóxicos para las células o tóxicos para, por ejemplo, las bacterias. Y de hecho se usa como bactericida. Se usa también para matar células cancerígenas. ¿ya? Y lo inyectan a través de la sangre. Y lo inyectan a través de la sangre. Hay varios estudios que sugieren eso y de hecho ya hay algunos que están comprobados. Y hay otros materiales nanométricos que al revés son biocompatibles. Entonces depende el origen del material. Ya. Porque tenemos nanomateriales que son a base de óxido de titanio, de óxido de zinc, de óxidos de cobre, ¿cierto? Otros que son sulfuros de cadmio, otros que son de otros materiales que puede ser platino, plomo, o sea, es que hay de todo. Entonces, todo lo que existe a nivel macro puede existir a nivel micro y a nivel nano. Entonces, ya va a depender Del uso. del uso y del tipo de material fabricado. Como tú dijiste, si hay algunos comprobados que, por ejemplo, hacen remisión de tumores, ¿por qué no es el tratamiento oficial del cáncer entonces? ¿Por qué siguen haciendo quimioterapia? Hay varios aspectos, porque están en estudio, está, digamos, en el terreno de la ciencia básica aún. Y en ese aspecto, por ejemplo, tú podrías tomar algunas nanopartículas, ¿ya?, específicas, que podrían ser de plata, por ejemplo, y dirigirlas a algún tumor. Pero el asunto es cómo tú la vas a dirigir a ese tumor. Porque actualmente, por ejemplo, los fármacos que se toman para el tratamiento del cáncer son súper invasivos porque te toman en todo el cuerpo. Tú te tomas el fármaco y circula por todo el torrente, ¿no? También mata las células buenas, digamos. Claro, las buenas y las malas. Pero la idea de ese nanomaterial es que ojalá pueda tener una componente Selectivo, sea selectivo. magnética para que pueda ser dirigido a través del cuerpo, si te lo inyectan, por ejemplo, por la sangre o algún otro método, que lo puedan dirigir a un punto específico donde está ese cáncer y allí se pueda, como va localizado, porque por fuera te lo pueden dirigir con este
magneto o algo así, podrían eventualmente matar al cáncer. O, por ejemplo, tomar una partícula que tenga un plasmón o que puedas provocar como unos procesos de histerisis donde aumente la temperatura y solamente mate el sistema local. También puede ser otra alternativa en vez de lo magnético. Pero se ha hecho y en algunos casos ha funcionado. Es que se han hecho, pero se han hecho como experimentos con células, pero no está como comprobado directamente. Con un paciente. Claro. O han habido algunas indagaciones, ahí habría que ver en qué va la cosa. Yo me recuerdo haber explorado eso cuando estaba en el postdoc, porque interaccionaba con un grupo, era un grupo de biología integrativa, entonces se trataban estos temas, y exploramos algunos materiales en esa línea, pero todavía estaba en el terreno de la exploración. Ahora, no sé en qué irá, probablemente exista ya un ensayo un poco más acabado sobre ese tema. Satisfaciendo los protocolos para que se pueda comercializar. Sí, porque son varios procesos que se tienen que hacer. Una cosa primero son los estudios, ¿cierto?, de laboratorio, y después esto tiene que ir escalando. Los clínicos. Entonces, claro, tiene un poco más de complejidad ahí. De todas formas, tampoco todos los cánceres son iguales. También, claro. Cada Todos los cáncer cuerpos requiere un tratamiento Y diferente. depende del tipo de partícula, a lo mejor hay que mejorar ciertos procesos, porque tú en la partícula tienes que anclar un fármaco, lo que quiere decir que tienes que trabajar la superficie de la partícula, anclarle un fármaco específico, entonces ya. Por eso los nanorobots están como pensando más. claro. No. Sí. Pero anclar, ¿qué es? Literalmente poner encima de una molécula. Sí, por ejemplo, imaginémonos una nanopartícula. Una nanopartícula, imaginemos que va a ser una especie de pequeño trozo de polvo, que lo podemos imaginar, todos podemos imaginar, ¿cierto? Un pequeño trozo de polvo, ya, pero eso a nivel microscópico y más allá, nanoscópico, no lo veo, pero está ahí, redondita puede ser. A todo esto puede tener distintos tipos de formas, pero lo voy a ejemplificar así, ya redondita. Supongamos que esa nanopartícula está cargada en la superficie, puede tener cargas negativas, cargas positivas, ¿ya? Entonces se le pueden anclar algunas cosas simplemente por electrostática, ¿ya? Por atracción electrostática. Pero también puede haber una modificación química de superficie, lo que significa que yo tendría que, por ejemplo, cuando yo digo generar un enlace o generar un puente, quiere decir que yo tendría que hacer ahí una reacción donde pueda liberar pueda dejar, por ejemplo, un oxígeno como negativo, y ese oxígeno negativo va a necesitar juntarse con otro enlace para poder estabilizarse de alguna manera. Entonces, podría ser, por ejemplo, un enlace carboxílico, por ejemplo. Podría favorecer un enlace carboxílico y anclar ahí esta molécula. Es como, para que se entienda como para todo público, es como si yo puliera esa partícula y le pegara con pegamento. Claro. Una llave. Una llave extra. Vamos a dejar la pregunta planteada, vamos a ir a un pequeño corte. Planteada la temática, ¿cuáles son los mayores problemas? De muchos hay, por supuesto, pero en nuestra región. ¿Cuáles serían, según tú, los mayores problemas que se pueden solucionar con suficientes recursos y capital humano que tienen que ver con la ciencia? Así que los invito a un pequeño corte y regresamos con una nota. Estamos de regreso aquí en nuestro segundo bloque de nuestro programa Inteligencia Natural. Estamos conversando con Alejandra Tello. Así que dejamos planteada una problemática, una pregunta. Según tu apreciación, Alejandra, ¿cuál crees tú que dentro de toda la problemática regional que tenemos, cuál crees tú que son los 2 o 3 más relevantes, urgentes problemas, ambientales, por decirlo así, problemas verdes de nuestra región de Atacama, que podrían ser en un corto o mediano plazo, podrían ser, atacados de manera efectiva con dinero suficiente, recursos y capital humano? ¿Puedo hacer una pequeña interrupción breve antes de la pregunta? Que para conectarlo con el bloque anterior, estamos en el tema de los nanomateriales. A mí me quedó una duda para cerrarlo. Entendiendo esta analogía de la esfera que lleva un fármaco pegado, la pregunta sería,
¿existe una aplicación de esos nanomateriales? ¿Existe hoy en día como aplicación para resolver problemas, como por ejemplo plantea Carlos? Sí, claramente sí. Existen, por ejemplo, dentro de la línea del estudio de los nanomateriales, tú puedes tomar esos nanomateriales para distintas aplicaciones. Uno de ellos es, por ejemplo, es para fármacos, para algunas enfermedades. Otro es la línea medioambiental, que conlleva remediación de suelo, remediación de agua, energía, ¿ya? También se puede aplicar para otro tipo de cosas también, ¿ya? Pero como te quería mencionar, básicamente con la línea medioambiental, porque tiene que ver un poco con tu pregunta, Carlos. Sí, pero claramente sí, después si quieres te puedo dar algunos ejemplos más específicos. ¿Y en lo ambiental? Y en lo ambiental, por ejemplo, como para conectar con las dos preguntas, ¿ya? Porque tú me preguntabas cuál consideraba desde mi perspectiva los más urgentes o los temas más relevantes que deberíamos tratar como región. La verdad es que son bastantes los temas y son complejos, pero podría nombrar así como 3, y de esos 3 van a salir como muchos en realidad, ¿ya? Uno es el recurso hídrico. Creo que es fundamental que podamos pensar cómo recuperar nuestras aguas o cómo cuidar nuestras aguas también, porque claramente tenemos un problema con los recursos hídricos, estamos en una zona de escasez hídrica, por lo tanto yo creo que ese es un gran desafío, ¿ya? La otra es el tema de la energía, que también es un gran desafío, porque sin energía no se mueve el mundo. Así que claramente tenemos que tener ese tema como en el tapete, es algo relevante. Y el otro tema es los problemas de contaminación medioambiental que tenemos, de donde salen varias aristas también ahí que se podrían conversar. Y como para conectarlo con lo de los nanomateriales, te podría contar que dentro de la línea agua hay algunos sistemas donde tú puedes trabajar con algunos nanomateriales que te permiten recuperar aguas grises, que te permiten también tomar algunos cationes contaminantes, ¿ya? Y te permiten transformar su estado de oxidación, haciendo en el fondo que sean menos contaminantes en una forma que en la otra, como en el caso del arsénico, ¿ya? Dentro de la universidad hay algunos proyectos que están trabajando en esa línea, que es transformación de estado de oxidación de un cierto elemento para hacerlo un poco menos contaminante que de la otra forma que lo es más, digámoslo así. ¿Y eso se hace con un nanomaterial? Eso se puede hacer con un nanomaterial, un electrodo modificado con nanomateriales, como para que más o menos se pueda entender la diferencia. Uno puede tener nanomateriales en todas las formas posibles, pero lo puedo tener así suelto, como a granel, ¿no? Pero también lo puedo tener fijo en una superficie. Cuando estás fijo en una superficie se llama electrodo, pero tiene que tener la característica de ser conductor, por ejemplo, de la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, o semiconductor. Entonces, cuando está fijo sobre electrodos, se puede, por ejemplo, trabajar de tal manera que en fuentes de agua pueda servir para reducir ciertos cationes metálicos, cambiarle la forma y hacerla menos contaminante. La otra manera es que se puede hacer fotocatálisis, volvemos un poco al punto anterior del hidrógeno, ¿ya? Después, otra manera es que uno puede tomar también algunos nanomateriales para recuperar aceites, petróleo, que ahí viene como el terreno de los materiales que son súper hidrofóbicos, ¿ya? Que es una característica de algunos como a base de óxidos de silicio o algunos polímeros. Después también puedes hacer la combinación entre agua y energía y puedes tomar dispositivos, formar el dispositivo electrónico como la celda de combustible microbiana, ¿ya? Que es como una pila, ¿ya? Parecido a la electrólisis, es una pila donde hay un polo positivo, un polo negativo, va a circular corriente entre medio si es que están las especies pertinentes. Y con eso, ese polo donde hay un polo positivo, un polo negativo y hay circulación de especies que llevan y transportan electrones, yo puedo conectar eso y generar electricidad, ¿ya? Pero la celda de combustible microbiano lo que hace es que eso está inmerso, ¿ya? El ánodo, que es el polo negativo, está inmerso en una cuba, como una especie de reactor, que puede tener bacterias, un consorcio de microorganismos, que eventualmente algunas de ellas pueden ser electrófilas, lo que quiere decir que sueltan electrones. O sea que
regalan electrones, como que los fagocitan, así como que los eliminan. Y esos electrones se pueden pegar a los electrodos estos, modificados con nanomateriales, y por ahí puede viajar corriente. ¿Ya? Entonces, la gracia que tiene es que, como son bacterias, tú puedes colocar ahí, esas bacterias necesitan alimento. Y ahí está la conexión con... Claro, y tú le puedes dar, por ejemplo, aguas servidas y recuperar aguas residuales a través de ese proceso y generar electricidad. O le puedes dar, por ejemplo, biomasa, como si tuvieras mucha basura orgánica, también puede ser como un medio de alimentación y generar electricidad. Y esas son cosas que se hacen, y si se dan cuenta son combinaciones de varios temas, porque por un lado está electricidad, electroquímica, hay procesos biológicos entre medio, hay procesos microbiológicos, entonces son como campos complejos. Pero De ¿cuál hecho, es la eficiencia de esta bioelectricidad? no es muy alta, por eso está en No. el terreno de la investigación aún. Y porque imagínate que si esto tuviera una eficiencia alta, ya serían dispositivos que se vendieran y no en todo el planeta, ¿cierto? Y no necesitaríamos a lo mejor de las fuentes actuales que tenemos. Son Entonces, complementarios. claro, son complementarios. Cada vez la eficiencia ha ido mejorando. Todavía nos falta mucho más trabajo en esa línea, pero te puedo contar que hace poco estuve leyendo un artículo, no me recuerdo el nombre de los autores, pero hablaban de esta combinación de celdas de combustible microbianas, pero con lagunas artificiales, ¿ya? O sea, como que se podían hacer lagunas artificiales grandes, y colocar en un extremo un electrodo, pero un electrodo gigante, ¿ya? ¿No? Así como a nivel laboratorio, y en el otro electrodo para hacer el polo negativo y positivo y hacer circular para generar electricidad. O sea, se está dando en el mundo ahora, y es del 2024 el artículo, la iniciativa de combinar como cosas ya a nivel macro con estos sistemas que involucran Reutilizar todo lo... reutilizar agua, que involucran también consorcios de microorganismos. Ahí están mezclando transdisciplina total. Necesitas varias mentes, pues, biología, ¿cierto? Química, de todo un poco, claro. Y conectado con lo que mencionaba, Sí. conectado a generar energía. Y a generar energía, y estás combinando ahí agua, energía. Y en el caso de la región, tú mencionabas que un problema, el agua, y el otro, el tema de la energía. Desde tu visión de expertise, ¿cuál es la problemática? ¿Qué problemática ves tú en Atacama cuando en estos momentos la región se nos dice que somos aventajados por la cantidad de radiación solar que tenemos, tenemos, no sé, una cantidad muy amplia de estos paneles solares, las granjas solares? Además entiendo que tenemos buenos vientos, en cordillera se han monitoreado vientos por sobre los 100 km por hora, entonces también da a pensar en el futuro tener aerogeneradores. Entonces, teniendo todos esos recursos, algunos que se ya están explotando, otros que están en visión, ¿cuál sería la problemática desde tu visión con ese escenario actual? Bueno, es que ahí las energías renovables necesitan ser combinadas, porque todas las energías renovables tienen una menor eficiencia de la que quisiéramos, aún. Incluso las que están siendo aplicadas como los paneles fotovoltaicos que están sembrados por todo nuestro desierto, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una gran ventaja como región. Somos una región rica en recursos naturales, ¿ya? Y parte de eso es el sol, como bien decías tú, y la energía eólica. Nosotros podemos usar esos, por ejemplo, paneles solares, pero a lo mejor necesitamos algunas políticas públicas y algunos recursos extra para poder a lo mejor eso implementarlos dentro de las casas, ¿ya? De forma más eficiente, y a la vez también combinarlos con otro tipo de energías como la del hidrógeno. Y en ese caso podríamos producir hidrógeno desde energía solar, ¿ya? Que Tengo la impresión sería que la el idea. problema no es tanto la eficiencia, porque si el costo es bajo, la eficiencia no importa tanto, sino es el hecho que, por ejemplo, la fotovoltaica solamente funciona de día, de noche no hay nada, y de noche justamente es cuando mayor demanda hay, por lo tanto necesitamos un sistema para almacenar la energía. Y allí quizás pueden intervenir nanomateriales, por ejemplo, para mejorar las baterías que sirven para almacenar esta energía, o almacenarlo en forma de hidrógeno y después usar también nanomateriales para modificar los electrodos o para modificar las celdas de combustión que se utilizan después para fabricar electricidad del hidrógeno.
Claro, ahí hay un buen punto, porque claro, cierto, dentro del día nosotros tenemos cubierta la demanda, pero después en la noche necesitamos guardar esa energía para que en la noche se pueda utilizar, que bien dices tú, la energía a través de estas baterías. Ahí hay un gran desafío, porque eventualmente vamos a necesitar esas baterías, pero necesitamos apuntar a generar baterías nuevas con otro tipo de iones que tal vez no sea el litio, fíjate. Yo apuntaría para pensar en incorporar baterías a base de sodio. Hay algunos estudios, sobre todo de los japoneses, donde tienen unas baterías que en vez de ser de litio, son de sodio. Son menos eficientes que las de litio, pero lo bueno que tienen es que el litio es un mineral abundante que lo podemos encontrar en la sal de mar, lo que podría de alguna forma decirnos que ya no vamos a tener problemas con la densidad del agua ni con los de la desaladora, ¿no? Que devuelven la sal al mar, ¿cierto? Con la salmuera. Entonces, claro, podríamos reutilizar esa salmuera y usar... Se está comercializando ya, creo que BYD Se es está, una sí, empresa china, sí, tiene ya sí. en el mercado incluso autos que utilizan Sí. baterías de sodio. Y, por ejemplo, ahí estaría el futuro de las baterías, en el sodio. O en el magnesio. O en el magnesio. Y no en el litio. Y no en el litio. Pero esto sería darle una mala noticia a nuestro público por el tema del litio. Yo creo que es una buena noticia. ¿Y el litio actual serviría para algo? O sea, va a servir mientras que el mercado del litio funcione, po, que económicamente funcione a nivel mundial, después ya no va a servir. Pero si el sodio se impone, va a bajar de precio el litio. No van a usarse para los mismos fines, porque el litio es mucho más liviano y funciona mejor para dispositivos móviles, mientras que el sodio podrías usarlo mejor para baterías que son Bueno, va a seguir habiendo estacionarias. entonces un mercado bueno. Cada uno va a tener su aplicación. O tal vez sería que tal vez se ocupe para cosas muy específicas, como por ejemplo ya para dispositivos o algo que se vaya a ocupar en una carrera espacial. Porque, por ejemplo, el sodio, si bien funciona mejor la estacionaria, igual hay algunas iniciativas que también son de los japoneses que también están... Chinos. Sí, chinos. Están trabajando con... Así que no sé. Ahí yo creo que hay harto por explorar, pero es interesante porque nuestro país también tiene... es largo, ¿cierto? Y tiene mucho mar. Y por lo tanto, eventualmente... También tenemos mucha costa. Tenemos mucha costa, tenemos mucha sal, y de ahí también podemos combinar la desalación Para generar energía. y para al mismo tiempo producir agua y energía. Vamos combinando esas dos cosas. Ya y por el lado de los paneles solares también, o sea, si lo implementamos mejor, con alguna forma en las casas, lo combinamos con hidrógeno, también se pueden hacer algunas cosas bien interesantes. De todas formas, el hidrógeno es una forma de almacenar energía, no de generarla solamente. Pero el hidrógeno también lo puedes quemar directamente Sí, se en una puede cocina si utilizar lo la combinas energía del hidrógeno con metano, por ejemplo. de diferentes maneras. Sí. Entonces ahí Pero depende cómo lo vayas a utilizar en realidad. Bueno, los invito a un corte y seguimos con la tercer segmento y último de nuestra conversación con Alejandra. No se vayan. Estamos de vuelta en nuestro programa, nuestro tercer y último bloque, conversando con Alejandra. Y bueno, uno de los temas que faltó tocar de los tres que tú mencionaste, ¿cierto? Es el tema de la contaminación. ¿Sí? Hablamos de energía, aprendimos cosas, pero también hay una problemática, ¿cierto? Hay personas que opinan de que somos potencialmente víctimas, ¿cierto?, de alguna contaminación que es característica de nuestra región. Entonces, ¿qué piensas, Alejandra? ¿Qué piensas de esto? ¿Estamos realmente en una bomba de tiempo contaminante o vivimos en un valle peligroso, digamos? No sé, el relave, todas esas cosas que se cuentan. ¿Qué tan objetivo puede ser, digamos, atacar esto? ¿Hay intereses metidos ahí? ¿Qué nos podrías contar al respecto? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, para contarte entonces sobre esto de la polución, ¿no? Porque yo creo que ahí más que opiniones es como un hecho. Uno si observa alrededor de la ciudad que habitamos, podemos ver que hay algunos cerros que disfrazados de dunas
que parecieran ser parte del paisaje y sin embargo son depósitos de relaves de los procesos antiguos de generación, ¿no? Y esos relaves están ahí ya hace muchos años y se pierden entre medio del paisaje. De hecho, incluso hay gente que vive sobre estos relaves, sobre algunas tortas de relave en algunas zonas que están cerca, digamos, de por ahí por Santa Elvira, hacia el lado de la cuenca del río. Hay algunas personas que incluso viven sobre tortas de relave como si fueran dunas cualquiera. Y bueno, si uno mira alrededor la ciudad va a poder observar que están estos depósitos ahí, ¿no? Yo creo que esto es un tema que contribuye a la polución, que contribuye a la contaminación del territorio, y no solo eso, también hay otras más, ¿ya? Que justamente es relevante que lo hayas preguntado, porque creo que como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo como entre todos y todas, me refiero estudiantes, sociedad universitaria, sociedad civil, artistas, escritores, científicos, políticos, todos, porque estas son problemáticas que nos tocan transversalmente de alguna forma u otra. Fíjate que en algún momento yo pensaba, bueno, si una tarde cualquiera hay un viento que se levanta, qué sé yo, se tiende a levantar el polvo de las dunas o de las mismas calles, y por qué no podría levantar también el polvo de los relaves, ¿no? Y este material particulado que va viajando a través de este viento perfectamente puede ser respirado por nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, y obviamente puede provocar un problema que no sabemos hasta qué dimensiones puede llegar, porque hay algunos estudios al respecto, pero ninguno tan a largo plazo como para saber realmente el impacto que esto puede llegar a tener. Y ahí también se liga un poco con lo otro, porque fíjate que esto igual tiene material, este material particulado, son pequeñas partículas también que viajan a nivel microscópico, que muchas veces nos atacan en nuestras casas, ¿no? No sé cómo decirlo de una forma más amena. A veces nos olvidamos que vivimos con ellos, así que yo creo que igual es relevante pensar en eso, además de otro tipo de contaminaciones como de chimeneas, qué sé yo, que a lo mejor con nuevas tecnologías, con ciencia, con inversión en ciencia, podríamos ir mejorando, solucionando, recuperando, ¿cierto? Si conversamos todos los sectores. Un gran desafío hacia mejorar la forma de vivir, lo que tiene que ver con la visión de sustentabilidad, sobre todo con los problemas de cambio climático que tenemos. ¿Y la solución cuál sería? ¿Estabilizar los relaves? La solución podría ser estabilizar los relaves, pero para eso es un problema complejo, porque el relave no solamente es un desafío científico, sino que también es un desafío que tiene que tener ciertos permisos legales, también tiene una componente política, tiene una componente también de las propiedades privadas, de dónde están esos Económico, político. Claro, económico también, jurídico. Pero hay voluntad para eso, voluntad real, digamos. Mira, en este último tiempo yo he visto que hay una especie de reactivación en el territorio sobre esta temática. ¿Ya? Hace poco hicieron un seminario. Hace poco hicieron un seminario acá en la universidad. Sí. También hubo uno que fue en el Centro Cultural Atacama, que fue un seminario grande. También he visto que algunos artistas hacen cosas por un lado, otros científicos, políticos también. He visto que sí hay intención, pero para que esto se pueda hacer a lo mejor se necesita algo más grande, como una especie de consejo de toda la comunidad. No sé cómo se podrá armar eso, pero yo creo que podría pintar para bien en algún momento. Es que como menciona, quiero ser esperanzador. Como sociedad, como Copiapino, ¿no? Hemos normalizado de alguna forma estas montañas de relave. Entonces, de alguna forma no tenemos la conciencia que nos podría perjudicar en el corto o largo plazo. Y conectado con lo mismo que mencionabas, tú decías de que se han hecho cosas, se han hecho seminarios científicos, pero que también se ha abordado desde otra perspectiva, por ejemplo, entiendo que desde la perspectiva del arte. Y yo te quería llevar un poco hacia ese lado, porque que nos contara de que, bueno, no solo eres científica, sino que también tienes otras actividades, especialmente en temas de arte. Entonces nos podría comentar cómo conecta lo que es la ciencia con el arte
y nosotros aquí en la comunidad universitaria lo sabemos porque lo hemos visto, el arte ciencia, donde tú lideras esas iniciativas. Bueno, esto del arte-ciencia también es algo que van haciendo en el contexto de cuando estaba estudiando el doctorado, y viene de lo microscópico, voilà, porque allí, por ejemplo, yo iba a ver mis nanomateriales, cómo habían funcionado en la fabricación, las morfologías, y veía como, aparte de ver lo positivo que científicamente podía servir por un artículo, veía también como paisajes interesantes, y de ahí empiezan a hacer esta arista, ¿ya? Además de otras iniciativas que son más bien de la línea autodidacta de exploraciones, y como que ahí al empezar a explorar eso me di cuenta de que de alguna manera el arte con la ciencia, esta transdisciplina, hace que en el fondo tú puedas tocar ciertas temáticas de una forma un poco más amena con el público. Entonces, al trabajar con estudiantes o con gente en común o la comunidad, con estos temas de arte, y al mezclarlo con ciencia, hace que en el fondo la reflexión sea un poco más liviana, y también sea un poco más sensible, como que te puedan llegar más los temas. Y entonces, bueno, sí, yo estaba explorando esa transdisciplina, y justamente hace poco tuvimos un conversatorio con artistas locales de la región y la comunidad, ¿ya? Donde tocamos la temática sobre relave, pero en contexto de dos actividades que eran artísticas. Y no eran científicas, eran artísticas, pero tienen la componente científica detrás. Uno de estos era una instalación de videoarte, y este videoarte era una sala básicamente que tenía una proyección de video, pero este video fue generado sobre un relave, que no voy a mencionar cuál, donde se colocaron una especie de cápsulas Petri con unos sulfatos de cobre, unos cristales sulfatos de cobre, ya, como para asemejar en el fondo que somos una ciudad experimento con ese sulfato de cobre, porque igual la roca, ¿cierto? El mineral se extrae con ácido sulfúrico. Con ácido sulfúrico se disuelven, se hace esa lixiviación, y queda el cobre como en estado de oxidación +2 ahí en los relaves antes de que estén secos, y después se obtiene de ahí cobre metálico. Entonces que se quería hacer como esa analogía, como decir ciudad experimento. Entonces era ese como el contexto, y eso se montó sobre el relave, y se hicieron unas grabaciones, unas fotografías, y eso se trabajó veladura sobre veladura. Es un video que no es para nada un documental, es una cosa así bien bulliciosa que incluso te puede perturbar, ¿ya? Pero la idea no era que fuera estéticamente bello, sino que tuviera una estética de generar en el público un pensamiento crítico sobre esa temática. O sea, la idea era perturbar precisamente ya. para que la gente se asuste y tome conciencia. Sí, esa era la idea un poco. Y eso, por ejemplo, se exhibió en una sala con este video, y a la vez esto va con algunos elementos pues, estéticos como luz, luminarias, unas balizas en rojo y mascarillas como que asomaban desde el suelo. ¿Ah? Entonces esto era como una combinación en el fondo para provocar algo en el público y que pudiera de ahí generarse una conversación en torno a esta temática, porque nos pasa en torno a esto. ¿Ya? Entonces ahí se ve esta combinación transdisciplinar. Y eso se hizo en conjunto con un colega periodista. Hicimos esta instalación, y la actividad la hicimos con un colectivo que se llama Relavistas, de la región de Atacama, de Copiapó. ¿Ya? Y ahí también se tocó un libro de un poeta y escritor copiapino que es Vicente Rivera, el cual él tiene la área de la filosofía, entonces hizo algunas lecturas también sobre eso. Y fue bien interesante, fíjate, porque fue comunitario, ¿ya? Y además de ver este tipo de manifestaciones que son culturales, comunitarias, también esto lo puedes ver con las temáticas que son netamente científicas, donde acá tenemos varios colegas en la universidad que trabajan con tomar relave y recuperar algunos materiales como un pasivo ambiental más bien, y sacan algunos recursos de ahí. Hay alguna iniciativa en Vallenar también que están haciendo ladrillo, y así. Hay como varias iniciativas científicas, esta cultural. El otro día fue a esa, que era más bien de carácter político, ese centro cultural.
Entonces se dan dinámicas interesantes con esto de la transdisciplina arte-ciencia. Y ahí, bueno, eso yo te comento, uno de esos temas, pero igual he trabajado con varias interacciones arte-ciencias, con pintura, desde el mundo invisible, y tomando así como elemento de decir, en el fondo, si tú tienes los mismos orígenes, que es lo microscópico, que es lo nanoscópico, ¿por qué entonces tiene que haber tanta desigualdad o desequilibrio como en torno a los derechos y igualdades de las personas? No porque vamos a ser iguales, ¿cierto? Somos todos diferentes, pero sí necesitamos tener los mismos derechos, por ejemplo. Entonces, como por ahí uno va sacando temas que son más allá de... transgreden disciplinas, porque igual es interesante cómo trabajar eso, me gusta, fíjate. No lo debo decir. Las relaciones que tienen las ciencias matemáticas con las artes, por ejemplo, la relación de oro, la generación de fractales, la perspectiva, todo esto está basado en las relaciones matemáticas. Copos de nieve. Sí, los copos de nieve que se forman. También, por ejemplo, este conjunto de Mandelbrot, que es una representación fractal, una cierta regularidad o irregularidad matemática, se ve como algo muy estético. Y esto se ve también algo parecido ahí en los nanomateriales, según las fotografías que recuerdo. Sí, por supuesto. Casi un Es poema. cierto. ¿Has explorado ahí un poco la matemática que hay detrás? Yo no exploraba en particular la matemática, porque en esta transdisciplina, que es la interacción entre arte, ciencia y tecnología, tú tienes varias como componentes. Tienes como la mezcla con la matemática, con la física, con la química, ya con otras ya disciplinas que pueden ser desde la biología, mezcladas con microorganismos. O sea, es que si te pones a explorar esta temática te vas a dar cuenta que en realidad para varios capítulos de programa. Sí. Alejandra, yo quería, bueno, más bien, no sería una muy buena idea juntar estas tres cosas que tú mencionas, ¿cierto? Arte, ciencia y tecnología, ¿cierto? Física, química, matemática, y hacer una especie de documental, pero ya documental a secas, porque aquí hay mucha ironía que manejar. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí en el año 2016, miré el cerro de la Uda y yo no tenía idea que esa cosa, pluma que había, no sabía que era relave, no tenía idea de que era relave. Y me pareció romántico eso de ver un cerro con esa tonalidad. Entonces, digo yo, es irónico que una persona, digamos, el documental, al ser artístico, tal vez podría contar la historia de alguien, un niño, por ejemplo, no sé, que siempre le ha parecido muy bonito eso, es como su sello, y sin embargo algo que literalmente le está matando, por decirlo así, o por lo menos poniéndolo en riesgo, ¿ya? Como dijimos, no hay cosas concluyentes, pero sin duda no es algo bueno para la persona. ¿Podría ser posible que se haga, no sé, postular un fondar o algo por el estilo, contar la historia y, no sé, Ciudad Experimento es un nombre muy atractivo, como tú lo mencionaste? ¿Hay alguna voluntad de eso? Y yo creo que sí, yo creo que las demás ciudades de Chile no conocen, ni siquiera saben que aquí hubo aluvión. Yo, por ejemplo, no tenía idea. Y yo creo que aquí hay mucho que contar, muchísimas cosas que contar respecto a cómo se vivió aquí todo eso del aluvión, cómo todavía está esa amenaza ahí, que le da una tonalidad, insisto, romántica al cerro, pero que en el fondo tiene un trasfondo, podría ser peligroso, y hay ciencia que se puede explotar ahí. Pueden hablar científicos, pueden hablar artistas. Este poeta que tú mencionaste, que era de aquí, Copiapino, podrían confluir todas esas personas y hacer un documental que se lleve, como lo hacen los gringos, ¿no? Que ellos siempre, las problemáticas que ellos hacen una película o un documental y el mundo se entera de lo que pasa allá. Y en cierta forma eso también les hace atractivo como sociedad. Bueno, nosotros podríamos hacer lo mismo. Sería muy interesante, me parece una excelente idea. Bueno, ahí sería bueno tal vez generar una especie como de polo o algún sistema, un programa especial que sea para relaves, y que desde ahí se pueda recuperar el relave como económicamente, porque ahí hay una componente económica importante que se podría recuperar. Se podría trabajar también desde la sensibilización hacia la ciudadanía a través del arte y esta transdisciplina, y sería hermoso poder hacer un documental. Y claro, y hay varias iniciativas ya en la ciudad, está este libro, está también esta interacción que se hizo con David Ortiz sobre
sobre este experimento Relave que denominamos Territorio Relave. ¿Ya? Y bueno, y así hay muchos artistas que han hablado sobre estas problemáticas a través de las danzas. Claro. Hay varias iniciativas, pero están como sueltas. Por eso que sería bueno como hacer algo que pueda confluir todo eso, po, Claro. desde todas las Todos se disciplinas. sientan partícipes, que todos se sientan Claro, incluidos. porque cuando nosotros tenemos desafíos que son complejos, es necesario dialogar desde todas las perspectivas, científicas, económicas, artísticas, políticas. Todo confluye porque todos somos sociedad finalmente. Sería bonito. Bueno, Sería disculpen, sé que hay mucho que... Sí, sí. No, una última consulta bueno, para la gente que nos ve. ¿Cómo una persona común podría seguir tu arte? ¿Dónde podría poder visualizar o participar de esas actividades? Si les puede contar yo creo, yo siendo público estaría interesado y me haría esa pregunta. ¿Dónde veo esto? Bueno, si quieren me pueden seguir en Instagram. Es verdad, ahí en Instagram yo generalmente publico cosas ahí, pero solamente esa línea, no. Arte ciencia. Sí, arte ciencia, y eso deriva a una página web que tengo algunas cositas, pero me falta ahí a lo mejor incorporar más. Pero en Instagram podemos... Pero en el Instagram, Hanna Tello Zamorano. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así que estamos finalizando, llegamos al final, así que te agradecemos mucho, Alejandra, por tu tiempo, me por falta toda lo de- la disposición que has tenido, todo lo que hemos aprendido hoy día. Así que quizás te dejamos invitada si quieres venir para otra ocasión, quizás hablar de me otro tema, gustaría, o me quizás gustaría, sí. informarnos de los avances que ha habido, de todas las problemáticas que hemos hablado aquí, que son muchas y sabemos que el tema es muy extenso, pero por lo menos ya abordamos lo más relevante, ¿cierto? Y esperamos que también nuestro público pueda interesarse, quizás hacer contacto, quizás una niña del colegio, del liceo que vea este programa y quizás como tú desde niña le guste el tema y quiera dedicarse a eso. Tal vez sería bueno que se pudiera acercar a la universidad, a conocer los laboratorios, saber que aquí próximamente vamos a tener una carrera científica, ¿cierto? Si todo sale bien a partir del próximo año. Claro, y eso sería hermoso, que es cierto que pudiera finalmente haber un fomento a la ciencia en la región, porque de esa manera vamos a poder contribuir a soluciones reales en el territorio, desde la ciencia. Y apuntando a eso también, quería colgarme un poco de ahí, porque desde la formación continua, desde la Dirección de Formación Continua, si bien no son carreras, ¿no? Pero estamos teniendo algunos cursos que apuntan hacia la sustentabilidad y la mejora de ciertos procesos. De hecho, tenemos un programa que es de cambio climático y sustentabilidad, que es del Ministerio de Medio Ambiente, y tenemos otro programa que es del Ministerio de Energía, que apunta hacia la transición energética. Entonces, la idea es que como todas estas problemáticas son holísticas, ¿cierto? Porque tienen varias aristas, es poder también contribuir con la educación hacia un cambio real para la región, pues, aunque sea paso a paso, aunque nos demoremos, pero con la convicción de que algún día va a haber algo. Súper. Eso, Así que gracias a nuestro invitado Pietro, Klaus, muchas gracias por estar acá. Y a ustedes los invitamos al siguiente episodio. Cuídense mucho, que estén muy bien.